¿Querés aprender a utilizar ChatGPT y todavía no conoces la historia de OpenAI, la empresa y la evolución que hay detrás de este modelo tan famoso de inteligencia artificial? Soy Wally Castro, bienvenidos a mi canal de Wally con IA, donde profundizaremos en podcasts, entrevistas, tutoriales y también experiencias en el mundo de la IA. En este video de hoy vamos a darle la apertura a los videos tutoriales y antes de meternos y adentrarnos, lo que vamos a hacer es asentar las bases técnicas de la evolución de OpenAI, más conocido como la herramienta de ChatGPT o ChatGPT, según como prefieras nombrarlo. A partir de ahora vamos a ver la evolución desde que inició y se fundó OpenAI hasta avanzar a cada uno de los modelos y las evoluciones en el tiempo. Y si este tipo de contenido te resulta de utilidad, no te olvides de suscribirte para ver todos los videos de nuestro canal y activar las notificaciones en la campanita que te avisan al instante cuando publicamos un nuevo video semana a semana. Vamos con el video. Todo comenzó en diciembre del 2015, 7 años antes de ChatGPT, donde se funda OpenAI con Sam Altman y varios líderes tecnológicos clave del sector, entre ellos Elon Musk, donde generarían el preinicio del GPT, el modelo preentrenado de transformadores. Vamos a estar viendo más en profundidad a lo largo del video. Con una misión clara: desarrollar una IA beneficiosa para toda la sociedad y segura para todos los humanos. Resumidamente en criollo, un grupo de personas tuvo el objetivo de empezar a entrenar un robot que hable como nosotros y empezaron a darle muchísima información para que en un futuro realmente tenga esa capacidad. ¿Y por qué quisieron enseñar a una máquina a hablar, Wally? Muy buena pregunta. Lo que querían hacer era principalmente que nos ayuden en nuestro día a día, en aprender a cómo escribir, a cómo hablar, a cómo redactar y un montón de cuestiones avanzadas para el beneficio de la humanidad. 4 años antes de ChatGPT, en junio del 2018, se lanza por primera vez el primer modelo de lenguaje de OpenAI llamado GPT-1. Tiene 117 millones de parámetros, que los parámetros son la cantidad de palabras con las cuales está entrenado, y este modelo marcaba un hito en la historia de la inteligencia artificial. Y GPT-1 es como un robot que estaba aprendiendo a hablar. Si bien sabía muchas palabras, cometía muchísimos errores, y esto fue parte de los inicios de OpenAI. 117 millones de qué, Wally? ¿Qué son esos parámetros? Son como las conexiones del cerebro, todas las redes neuronales que tenemos, y cuantas más conexiones, más inteligentes somos. De hecho, esto fue solo el comienzo de lo que viene a lo largo de la historia y la evolución de OpenAI. Y casi 9 meses más tarde, en febrero del 2019, OpenAI lanza una nueva actualización llamada GPT-2, 3 años antes de ChatGPT. Este modelo multiplica por casi 13 veces la cantidad de parámetros, situándonos en 1500 millones de parámetros de información. Y GPT-2 podía generar textos más largos y coherentes en temas más simples, ya que cuando desarrollábamos textos más complejos o semánticas más complejas, cometía nuevamente ciertos errores, aunque de todas maneras notábamos una mejora notable entre el modelo anterior y este nuevo modelo. GPT-2 entonces era como un niño que sabía contar historias más largas sin olvidarse lo que había contado al principio. Iba creciendo ese pequeño. ¿Y qué pasaba, Wally, si ya le hacíamos preguntas más difíciles a ese niño? ¿Nos iba a saber responder? En ese caso, el modelo empezaba a confundirse y eso generaba una necesidad fuerte de seguir evolucionando y alimentando el modelo. Si a GPT-2 le solicitábamos que nos explique la física cuántica como a un niño de 5 años, veíamos que iba a empezar a balbucear o a decir palabras sin sentido porque estábamos yendo a temas más complejos, a diferencia de lo que venía muy pronto. Y poco más de un año después, más precisamente en junio del 2020, OpenAI revoluciona la industria del lenguaje lanzando 2 años antes de ChatGPT, GPT
GPT-3, donde estaba entrenado con más de 175 mil millones de parámetros. Esto es más de 100 veces del modelo anterior, que ya estaba avanzando a pasos agigantados, y esto trajo una revolución en la industria, donde logra realizar textos mucho más complejos, concisos, largos, incluso hasta sabía programar. Esto fue un antes y un después en la industria de la inteligencia artificial. Y GPT-3 era 100 veces más inteligente que GPT-2, como un robot que ya sabía hacer cuentas matemáticas, codificar, traducir en tiempo real. Ya no solo podía contar historias, sino también realizar tareas muy complejas para el ser humano. Wally, si bien GPT-3 es 100 veces más grande que GPT-2, ¿qué puede hacer que GPT-2 no podía? Tal cual te estaba comentando, además de contar historias, sabe generar respuestas casi humanas, que empezaban a asustar a todos los humanos de algo que se creía que era una teoría, un paper, un documento, y pasaba a ser algo 100% práctico y pragmático para la sociedad en la cual estábamos atravesando en ese momento. Y tras más de 2 años, OpenAI siguió alimentando y entrenando estos modelos, donde ya había revolucionado la industria tecnológica de la inteligencia artificial, y ahora aparecía para crear una nueva era donde nos metemos en la revolución conversacional. El tan famoso que todos conocen, ChatGPT, es lanzado en noviembre del 2022, donde en solo 2 meses más de 100 millones de personas descargaron la aplicación, rompiendo todos los récords del historial de descargas de aplicaciones conocidas como TikTok, Instagram, Facebook. Logró en solo 2 meses lo que otras empresas lograron en años o en meses. Para que tomen contexto de lo que esto significa, Instagram, por ejemplo, desde su lanzamiento y en el historial de descargas, tardó en llegar a 100 millones de descargas 2 años y 6 meses. En paralelo, TikTok alcanzó los 100 millones de usuarios tras 9 meses desde su lanzamiento en el año 2016. Y Facebook requirió 4 años para llegar a más de 100 millones de usuarios en el año 2004. Y ChatGPT hizo que la IA sea súper accesible para todos, ya que de una manera conversacional, como hablaríamos con un amigo, estábamos empezando a interactuar con un nuevo lenguaje de programación conocido como ChatGPT. ChatGPT es una versión mejorada de GPT-3 que fue entrenada con millones de interacciones y conversaciones humanas para que aprenda del lenguaje conversacional y sea una herramienta accesible y fácil de utilizar para todos nosotros. Entonces ChatGPT es como un amigo robot que empieza a hablar con nosotros, interactuar, además de contarnos historias, le podemos preguntar, resolver consultas, inquietudes, ayudarnos con nuestras tareas. Evolucionó a otro nivel. ¿Y por qué fue tan popular, Wally, ChatGPT? Porque era muy fácil de usar. Era como tener un robot amigo conversacional que le podés hacer preguntas, que te responde, y así profundizar en tareas hasta complejas, lo que precisabas, y llamó la atención de todos nosotros y de todo el mundo, revolucionando la industria de la inteligencia artificial. Y si volvemos a la misma pregunta que le hicimos a GPT-2, por ejemplo, en la cual balbuceaba cuando tenía que responder sobre la física cuántica a un niño de 5 años, en este caso GPT-3 y ChatGPT mostraban un nivel superior al momento de responder esa misma pregunta, como ven aquí en el ejemplo, demostrando el avance y la evolución a nivel cerebral de manera artificial de la IA generativa. 2023 fue el año en el cual la IA se comenzó a utilizar muchísimo por la sociedad. ChatGPT lanza la versión Plus para que usuarios tanto pagos como gratuitos utilicen la herramienta con mayores a menores restricciones de una manera 100% conversacional. Y OpenAI
vuelve a cambiar las reglas, nace GPT-4. Y GPT-4, además de que se estima extraoficialmente que la cantidad de parámetros se multiplicó por 10, y además le brindamos mayor cantidad de contexto conversacional, de las palabras que le podíamos meter en el texto. Estábamos acostumbrados a meterle hasta 8000 palabras y fue avanzando. Y con GPT-4 avanzamos a más de 24.000 palabras que le podíamos colocar en el texto para hacerle consultas, para entrenarlo, para llevarlo a mejores niveles, a nivel comprensivos, a nivel de escritura y para lo que precisábamos hacer. Además de esto, una novedad súper importante es que pasó a ser multimodal. Ya no solamente se basaba en texto, sino que empezaba a comprender imágenes, documentos, llevándolo cada vez más a pasos más agigantados en el uso de esta herramienta de manera práctica. Por lo tanto, GPT-4 no solamente lee lo que escribís, sino que también ve lo que escribís o lo que mostrás. Es como un robot que puede leer y ver al mismo tiempo. ¿Cómo puede ver imágenes GPT-4? ¿Tiene ojo, Wally? Es casi así. Significa, de una manera más técnica y explicada fácilmente, que se entrenó con mucha información de diversas cantidades de imágenes. Como por ejemplo cuando vemos un perro y lo vimos tantas veces, ese perro y otro tipo de perros, que al ver un nuevo perro entendemos que eso es un perro de una raza diferente. Por lo tanto, de esa misma manera, ChatGPT-4 lograba haber visto muchas imágenes y entender qué es lo que le estabas enviando y a partir de ahí construir con nuevas imágenes o nuevas interpretaciones. A partir de marzo del 2023 se abre la API, es decir, la manera de conectarse al sistema de OpenAI de ChatGPT para múltiples partners y programadores. Esto provocó que miles de herramientas salgan semana tras semana bajo la metodología de la inteligencia artificial generativa de OpenAI, llevándolo a múltiples escenarios y transformando la industria por completo. Si bien GPT-4 ya venía con la posibilidad de utilizar plugins, que son herramientas para mejorar tu día a día como usuario, en mayo y junio siguieron los avances. OpenAI lanza la aplicación de iOS para que te descargues la aplicación y optimices aún más el uso de la herramienta. En julio profundizamos en el análisis de datos, lanzaron la funcionalidad de Code Interpreter para avanzar en cuestiones más específicas en programación, abriendo nuevamente un mundo de posibilidades con la herramienta de Advanced Data Analysis. Esto generó un nuevo campo para el análisis de datos en todo tipo de empresas y de proyectos a nivel mundial. Se lanzan las versiones más empresariales, llamadas Enterprise. Son licencias de ChatGPT donde cumplen los requisitos empresariales de seguridad, de ética y de privacidad que requieren tanto para equipos como para procesamiento de datos sensibles. Más adelante, en septiembre, se lanza la multimodalidad de ChatGPT, logrando ir más allá, permitiendo a ChatGPT ver, oír y hablar, marcando un avance y un hito hacia la verdadera multimodalidad. Pará, Wally. ¿Me estás diciendo que todo eso avanzó la IA en solamente un año del 2023? Sí, y de hecho no solamente avanzó todo eso, sino que también en noviembre del 2023 se lanza ChatGPT 4 Turbo, donde es más rápido, consume menos cantidad de saldo y se puede utilizar con mayor frecuencia. Además, introducen un nuevo concepto que viene a marcar otro hito, que son los GPTs, los Custom GPTs. ¿Qué quiere decir? Son asistentes virtuales. Aquí lo que podemos hacer es utilizar GPTs ya creados, ya preentrenados. Me refiero a que pueden crear a partir de toda la información que ya saben nuevos textos y ayudarnos a construir nuevos objetivos, nuevos roles, y podríamos crear GPTs para nuestro uso personal o inclusive subirlos al marketplace de aplicaciones y que otros usuarios utilicen nuestros GPTs, los puntúen,
puedan darnos feedback y así crecer la comunidad de GPTs entrenados. Esto marcó un antes y un después porque además de todo el entrenamiento de la plataforma en general, al customizarlos y personalizarlos, lográbamos mejores resultados en nuestro día a día, ya sea mediante la conexión a sistemas o inclusive en nuestras tareas cotidianas. Ah, a mí me habían prestado un GPT para responder mails. Eso me gustó un montón. De todas maneras, cuando lo utilicé, no se parecía cuando respondía yo. Yo me daba cuenta que era ChatGPT. Bueno, sí, eso es una muy buena pregunta, porque realmente, aunque utilices un GPT entrenado y que sepa responder mails, la realidad es que la ultra personalización de cómo nosotros respondemos es la clave. Esto de todas maneras lo vamos a estar viendo en próximos videos que profundicemos. Ahora es momento de seguir continuando con la evolución porque ya estamos muy pronto de entrar en el nuevo año en el cual estamos presentes, y eso es el 2024. El 2024 comienza el primer semestre del año más tranquilo, donde todos estábamos empezando a escuchar rumores y a ver que se venía algo muy fuerte, una evolución muy fuerte, de la cual empezaban misterios alrededor de las nuevas versiones de ChatGPT 4, GPT 5. Comenzó fuerte la evolución de esta plataforma. Por un lado, íbamos a conocer a la multimodalidad avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Además de escuchar, oír y hablar, empezábamos a darnos cuenta cómo la IA interpretaba una voz más avanzada, donde lograba interpretar nuestras emociones de manera artificial, donde escuchabas reír a la IA, susurrar, llorar y muchas formas más muy humanas. Además de esto, veíamos ejemplos en los cuales la IA entraba en una videollamada o entraba a compartir pantalla del usuario y podía, por ejemplo, ayudar a un niño como un tutor profesor particular que lo ayudaba a realizar sus tareas y en tiempo real le mostraba cómo iba avanzando en un problema, por ejemplo, matemático, o cómo iba traduciendo en tiempo real a dos personas en distintos idiomas y ayudando. Empezaba una nueva era. Las capacidades multimodales habían avanzado muchísimo en el 2024, optimizando la velocidad, mejorando la precisión y el procesamiento de datos, textos, imágenes e inclusive interpretando audios. Y a esta nueva era de la multimodalidad avanzada la catalogaron como la versión GPT-4 o, siendo una versión de GPT-4 mejorada, donde interpreta mejor las imágenes, los textos y los audios. Además de oídos y ojos, pasaba a tener un cerebro súper inteligente. Y si algunas personas, desarrolladores o incluso empresas creían que esta función era de muy buen rendimiento, sin embargo, con costos más elevados para llevarlo al día a día, lanzan por ese motivo GPT-4 o Mini, reduciendo más de un 80% los costos, inclusive por debajo de lo que estábamos acostumbrados con GPT 3.5, 4, vino también nuevamente a revolucionar no solamente la tecnología, sino también los costos detrás de esa tecnología y por lo tanto la accesibilidad en el mercado para todos los usuarios. Siendo un robot más pequeño que podía utilizar y hacer lo mismo que el grande de una manera mucho más accesible para tareas en específico. ¿Y si GPT-4 Mini es más pequeño, sigue siendo tan inteligente? Sí, sigue siendo muy inteligente. Solamente que está entrenado para hacer tareas más específicas, por lo tanto, entendiendo para qué se iba a utilizar, se recomendaba GPT-4o o GPT-4o Mini. Por lo tanto, sí sigue siendo un robot muy eficiente, por ejemplo, en las conversaciones humanas. Y si bien ya habíamos visto de lo que significaba la voz avanzada y la multimodalidad avanzada de ChatGPT con videos, con ejemplos que nos había mostrado OpenAI y ChatGPT, la realidad es que solamente algunos usuarios en beta y de prueba podían acceder a estas funcionalidades y principalmente estaba en el idioma de inglés. De todas maneras, en septiembre del 2024, ChatGPT nos vuelve a sorprender a todos los usuarios lanzando la voz avanzada en primera instancia para los usuarios Plus, Teams y Enterprise de las licencias pagas y en consecuencia en las versiones gratuitas de la herramienta.
donde llamábamos a la IA y nos sorprendía de los acentos humanizados, de cómo se reía, de las emociones, de un montón de cuestiones que vienen a marcar un antes y un después. Ahí va un secreto susurrado. Inclusive lo lanzan en conjunto con la API, y esto quiere decir que ponen a disposición esa voz avanzada para todos los desarrolladores y empresas que van a revolucionar la industria de la voz, ya sean aparatos electrodomésticos, aparatos electrónicos e inclusive en áreas tan importantes como por ejemplo la atención al cliente. Y si bien ChatGPT ya podía ver lo que vos le enviabas, leer esos textos o escucharte, muchas veces no lograba tener ese nivel de latencia de conversación, el tiempo pequeño de hablar con otra persona representado en un robot, y esto sí lo logra la versión avanzada. Inclusive podemos interrumpir a la IA en el momento que le queremos preguntar algo y a partir de ese momento te escucha, frena y continúa. ¿Qué? ¿ChatGPT se calla si yo le hablo? ¿No me interrumpe? Sí, bueno, muy buena pregunta. Estamos acostumbrados que no todas las personas respetan cuando queremos hablar con el otro, y ChatGPT nos viene a mostrar no solamente que es inteligente, sino también que es muy educado y empático al momento de hablar con nosotros. Y si para ese momento creían que ya estaba todo lanzado y que íbamos a esperar un tiempo más, nos vuelve a sorprender OpenAI lanzando unos días después una nueva serie de lenguajes llamada O1 Preview y O1 Mini, una serie de modelos para razonar de una manera profunda y diferente. Y si ahora sabe escuchar, ¿cuál es la diferencia con antes? No entiendo. Esto empieza a parecerse cada vez más a un humano. Por ejemplo, cuando estás escuchando una historia, empezás a pensar mientras tanto en lo próximo que vas a decir y responder. Por lo tanto, vas escuchando, interpretando y pensando lo próximo que vas a decir para decirlo con más certeza. De hecho, esta nueva versión marca un gran hito en las fases de la IA en la sociedad, donde veníamos de la fase 1 con los lenguajes multimodales, con los distintos chats conversacionales, y pasamos a la fase 2 donde la IA comienza a razonar antes de dar sus respuestas. De hecho, en pruebas recientes, por ejemplo, las Olimpiadas de las Matemáticas, GPT-4 había sacado un promedio de un 13% en calificaciones. Y esta nueva versión de GPT O1 Preview alcanzó un 83% de notas en las Olimpiadas Académicas de Matemática, marcando un gran hito para procesamientos mucho más avanzados de datos como programación, matemáticas, análisis de datos y un montón de cuestiones más profundas. Y esto se da porque OpenAI O1 Preview utiliza el aprendizaje por refuerzo, que le permite a la IA evaluar cada paso que va a dar antes de generar esa respuesta. Dicho de otra manera, OpenAI pasa a ser un robot que se toma su tiempo antes de brindarte una respuesta, pensando en detalle lo próximo que te va a decir. Un mes después, ya nos situamos en octubre del 2024 y GPT empieza a lanzar mejoras dentro de la plataforma, lanzando Canvas, una herramienta que te permite trabajar con ChatGPT en tiempo real, ya que podés escribir, programar y editar en tiempo real utilizando la plataforma al instante. Es como un asistente que trabaja en conjunto contigo. Esto ya pasa a ser ideal para entornos colaborativos, que utilices imágenes, textos, código u otro tipo de tareas. De otra manera más simple es incorporar un robot como un asistente y compañero de trabajo donde te ayuda a editar cada uno de los pasos que estás dando. Y llegamos a la fecha de hoy, a la actualidad, donde lo que más se habla y se empieza a interactuar y descubrir es que muy pronto lanzarán GPT-5, una herramienta que será multimodal avanzada, además de incorporar todo lo que estamos realizando al día de la fecha de una manera cada vez más inteligente.
Se habla de que seguramente lleguen los videos y eso abra nuevas posibilidades, como hemos visto en algunas demos, de incorporar videollamadas, de compartir pantalla y de avanzar con tutores en línea en tiempo real, seguir avanzando con agentes que empiecen a realizar las tareas y todo cada vez más sencillo. Así que estén preparados, este mundo va evolucionando constantemente, la nueva era ya empezó. Un día en la inteligencia artificial, muchas personas aluden de que representa un año de lo que eran los avances tecnológicos anterior a la inteligencia artificial, y por eso es muy importante adaptarse a esta nueva era, a los nuevos cambios, aprender cuanto antes. Y este video de hoy son las bases teóricas de lo que se vivió hasta el día de la fecha y de lo que vamos a seguir viviendo de ahora en más. Abróchense los cinturones, prepárense, porque si hacemos una analogía con todo este crecimiento que vino del mundo de la IA, lo que yo siento que sucedió es que GPT-1 era como una bicicleta que te ayudaba a moverte en distancias cortas, no hacer recorridos tan bruscos, y fue avanzando a GPT-2, que pasó a ser más como un coche, permitiéndote distancias más largas, siendo un confort más elevado de comodidad al momento de trasladarte. Y ya un salto súper fuerte fue pasar de GPT-2 a GPT-3, como de subirse a un auto y pasar a un tren de alta velocidad de última generación, donde no solamente puede viajar muchísimo más rápido, sino también cubrir distancias mucho más grandes, con mayor cantidad de información, de pasajeros, de personas. Y GPT-4 siguió evolucionando como si tuviésemos que tomarnos un avión, siendo mucho más veloz, recorriendo distancias muchísimo más grandes, resolviendo cuestiones complejas de imágenes, de texto simultáneamente. Un avión comercial que fue avanzando también, y que GPT-4o es un avión militar que vuela mega rápido, que analiza, que escucha, que procesa sonido, texto, todo al mismo tiempo, como si tuviese una capacidad extra de percibir todo a la vez. Ni que hablar avanzando en las fases de la IA en la sociedad y aguardando por GPT-5, que es ese cohete que nos quiere llevar a nuevas realidades que ni siquiera al día de hoy. Entonces GPT-5 nos va a llevar a Marte y a la Luna. Bueno, eso no voy a saber decirlo, sí lo vamos a saber vivir. Por eso es que hay que estar súper atentos, y mi misión es acompañarlos, divulgar esta información, actualizarlos y avanzar en el mundo de la inteligencia artificial con OpenAI y múltiples herramientas que estaremos viendo, no solamente de todo lo que vimos hoy, sino de otro tipo de lenguaje. En resumen, empezamos un viaje que comenzó en el 2015 hasta el 2024, y en cualquier momento con el 2025 y todo lo que va a continuar de este viaje, que es totalmente exponencial. Recuerden, de GPT-1 a GPT-4 en tan solo unos pocos años se multiplicó casi 15.000 veces la información que se le dio de procesamiento, cuando el primer modelo ya le brindaban más de 175 millones de parámetros. Así que estén atentos hacia dónde va el mundo. Suscríbanse al canal principalmente para estar a tono de las últimas novedades, que a mí me genera pasión de traerlo, comunicarlo y contarles de forma práctica. Me pareció súper importante asentar las bases de la teoría, de la historia, para que sepan de dónde viene todo esto, en dónde estamos parados y hacia dónde vamos como sociedad y como seres humanos en una nueva era de la inteligencia artificial. Si este video te gustó... Sí, igual y me re gustó. Si te gustó, podés dejar un comentario. Sí, claro, te voy a dejar un comentario, pero no leo a nadie todavía. Bueno, tranquilo, paciencia, que es un canal nuevo, estamos comenzando. Y muy feliz voy a estar de leerlos en los comentarios, que propongan temas, dudas, preguntas. Para eso estamos, empezamos con todo el canal. Wally con IA presente, y nos seguimos viendo en los próximos videos. Gracias.